La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Martes 28 de marzo del año 2017. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buen día. Muy buenos días, amigos en todo el Perú, con especial preocupación, por supuesto, por toda la gente que nos escucha en Piura, sabiendo de la desesperación de todo el sector de Bajo Piura y sobre todo de Catacaos, donde más se ha vuelto a sufrir anoche, no solamente ayer, sino anoche. Las casas de Catacaos son mayormente de un piso. La gente tiene el agua al cuello y en algunas zonas ha tenido que ser evacuada. Ayer la policía, los bomberos, los cuerpos de salvataje de la policía se han dedicado a sacar a mucha gente de todas las formas posibles. En botes, en helicóptero, hasta hemos visto a un chico en un paddle con un unicornio jalando sí a una niña con un perrito. Otra imagen que dará la vuelta al mundo, sí, simbólica, ¿no? Simbólica, sí, ¿no? Ahora, te voy a contar una cosa curiosa. Mis hijas compraron ese unicornio, ya, para esta Navidad. Yeah. Una se le regaló a la otra el unicornio. Son estas cosas de plástico, no son muy caras. Son flotadores, ¿no? Sí, cuesta bastante trabajo inflarlas, ¿ya? Pero una persona puede ir sentada encima de esa cosa, aunque claro parezca mentira. Entonces yo creo, no sé, algún día lo sabremos, que el chico ha dicho, en esta tablita no me entra nadie, pero si jalo un unicornio, por lo menos puedo llevar a una persona sentada. O lo puede mantener a flote. A flote, claro, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas que uno veía ayer, que era el terror sobre todo de señoras mayores, era que no sabían nadar. Entonces había que calmarlas, ¿no? Y las sacaban bien abrazadas, los de salvataje, con su boya adelante, porque el problema central era que le tenían mucho miedo al agua, con toda razón. Hay que decir que el río Piura, diferente del río Rímac, es un río más benigno, ¿no? Y no entra con la fuerza que tiene el río Rímac que golpea, ¿no? No golpea contra las rocas, no salta. Es un río manso, ¿no? Y entonces, al ser mansito, se extiende largo, pero felizmente no arrastra. Ayer, en las zonas rurales de Piura, se han reportado 4 fallecidos. Yo, viendo las imágenes, pensaba que eran muchísimo más. Les digo, es aterrador. Uno piensa que esto no puede ser tan simple como lo que estamos viendo, ¿no? Pero felizmente la gente se puso a buen recaudo y también ha habido muchísima gente rescatada. Según los periódicos, se han evacuado 40.000 personas. Eso implica dos cosas, ¿no? La gente que salió antes, porque le dijeron sal, y salió y se refugió en la casa de parientes, amigos, o los refugios que ha puesto el Estado, y la gente que ha salido durante la lluvia y la que ha salido después de la lluvia. El tema es que anoche ha vuelto a llover, sí, como se avisó claramente. Sin embargo, ahora vamos a estar en comunicación con Piura. Nos dicen que parece ser que el cauce del río se está reduciendo, o sea que está bajando el río, lo cual sería una buena noticia, aunque claro, todavía no hay que cantar victoria porque esto va a durar un par de semanas más. Entonces mucha gente se debe estar preguntando cuánto más puede aguantar una ciudad que ya está saturada de agua. Lo importante es que el río sigue fluyendo hacia el mar. O sea, eso no va a cambiar. Y el agua tiene que bajar para que entre nuevamente al cauce del río y se pueda retirar. Obviamente hay lugares que no se puede retirar el agua sin mano humana, ¿no? Como ustedes han visto, por ejemplo, este centro comercial está completamente inundado. Totalmente. Pero ese es un hueco que ha hecho el hombre, ¿te das cuenta? Entonces, ese hueco no se va a secar naturalmente, ahí hay que bombear. Pero las calles sí se van retirando paulatinamente al cauce natural del río. Mucha gente ha dicho esto jamás ha pasado. Bueno, miren, tiene que haber pasado. Jamás en su generación. Exactamente, o en su recuerdo, ¿no? De los más viejos, tal vez. Lo comparan con el fenómeno del niño del 83. El 83 fue muy fuerte, muy parecido a creo yo, porque también se inundó la Plaza de Armas, el Centro Cívico, pero tal vez el del 83 fue mucho más dramático porque ahí sí la preparación era nula. Hoy día la gente está más conectada, tiene celulares, puede pedir auxilio, puede pedir inmediatamente ayuda para sus parientes y de hecho se ha desplegado una fuerza y además porque hay dos cosas que hay que decir, tenemos un mucho mejor puente aéreo y hay material del ejército que no había en el año 83. Hay unos camiones, no se los has visto, estos camiones alemanes gigantescos, ¿no? Que ingresan inmediatamente
dentro del río mismo, Ujú. ¿no? Y me decían, son de 6 metros de altura. Entonces, es impresionante lo que pueden llevar, ya han estado siendo utilizados para poder pasar por encima de los huaycos. Ahora, la historia, Rosa María, nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos aprendido en enfrentar los fenómenos naturales. En 1925 también se había dado un fenómeno. Pero de una ese magnitud fue similar. más duro con Trujillo. Con ¿no? Trujillo, sí. Con Trujillo lo destruyó, ¿no es cierto? Pero hay que ir despacio, ¿no? Acá me dicen, hay que reconocer el ejemplo de Ayacucho. Ayacucho no tiene que sufrir los estragos de un fenómeno del niño costero, pero sí tiene buen drenaje, muy buen drenaje, se ha hecho buen drenaje. Entonces hay que trabajar bien. O sea, Piura hoy ya no drena. Ayer no drenaba, es lo que yo puse, pero lo va a hacer. Y si no lo hace naturalmente, pues a lampa, tractor, a bomba, ¿no? Y a construir drenajes, ¿no? Ahora, hay un tema también, es bien claro, no sé si voy a contárselos, pues no se los puedo decir visualmente porque estamos en radio, tal vez la camarita, si la pongo, pueden verla. Yo tengo acá un mapa bien claro de la inundación del río Piura. Y es claro que no está inundada toda la ciudad, está inundada, ¿no es cierto?, la parte baja del río Piura, que se llama justamente el Bajo Piura. Pero en el Bajo Piura se han construido no solamente se han instalado no solamente zonas pobres de la ciudad, sino zonas muy ricas de la ciudad. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. O sea, ¿qué se ha hundido? Los Cocos del Chipe, que es una zona rica, residencial, la urbanización Quintana María, que es donde está el chico con el unicornio, que es una urbanización residencial, la zona comercial del Mall Open Plaza, y esa es una zona residencial, y luego al frente, en la otra vera del río, no, perdón, en la misma vera, pero un poco más arriba del río, está la urbanización Miraflores en Castilla, ¿ya? Y luego tenemos también la zona adyacente al Cuarto Puente, por el lado de Piura, que es el Colegio Santa María, toda la zona del gobierno regional, esa zona que está ahí. Entonces, es complicado, pues, porque realmente el mall está bien cerca. Mira, te estoy enseñando la foto. Sí, el mall sí. es el número 3. Parece Río Amazonas, esto es increíble. Claro. Sí. Entonces, si uno ve la foto, claro, el mall está cerquísima al río, pero realmente lo han construido, no en la vera del río, pero casi en el malecón, ¿no? Eso significa que está un poco más abajo del nivel, ¿no? Claro, y estas urbanizaciones muy pituquitas, muy bonitas, muy lindas, las han construido. Son nuevas relativamente, tendrán 20, 30 años, y las han construido también a la vera del río. Entonces, o encauzas el río o drenas, pero si ustedes ven las partes más altas de Piura, no tienen ese problema. Incluso la Plaza de Armas, que es la parte más antigua, si se quiere, de Piura, sí se ha inundado, pero no se han inundado las casas, se ha inundado hasta el nivel de la vereda, Sí. ¿ya? Y de ahí corre abajo. Catacao sí está duramente inundado. Las imágenes son muy muy fuertes. Catacaos está inundada hasta la catedral de Catacaos, la iglesia de Catacaos está inundada, y en eso hay que digamos, poner el hombro y sacar adelante a la población, porque es digamos, como la capital turística de Piura, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos podemos organizar como la semana pasada, ¿no es cierto? Comida y ayuda, ha dicho la ministra que todavía es bienvenida. Lo que se está pidiendo son cosas más puntuales, bien interesantes. Primero, que los que quieren donar medicamentos sean farmacias, ¿no es cierto? O la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque hay un problema bien grave con fechas de vencimiento y con origen, pues, de los productos, ¿no? Sobre todo eso, sí. Exactamente. Se aceptan donaciones de particulares siempre y cuando se adjunte la boleta de compra o venta en un establecimiento autorizado, ¿ya? Y 2, que se pide, por favor, que lo que se done tenga por lo menos 4 meses de vigencia. Lo que más se ha pedido son repelentes, pero el repelente más fuerte. ¿Ya? Hay una especificación especial para el repelente, que es el que mata a los mosquitos chiquitos, ¿ya? Ese es el que han pedido. Mosquiteros, ¿ya? Si se tiene, por ejemplo, miren, eso no es complicado de hacer si es que se tiene la gracia y el estilo para hacerlo. Es decir, te compras la completa, pues el tubo de tul, ¿no es cierto? Y coses, ¿no es cierto? Es un tul de nylon, ¿no? Exactamente, sí. Del más delgadito, para que no pase la mosca, para que no pase el mosquito, ¿ya? Y coses de acuerdo a los parámetros que te dé el Ministerio de Salud.
Y el Ministerio de Salud, el MINSA, tiene una lista en la página web a la que ustedes pueden acceder, las personas interesadas, y en esa lista está todo lo que se necesita de apoyo, digamos, de medicamentos de salud. Pero reitero, es una lista dedicada sobre todo a la industria farmacéutica y a las grandes redes de farmacias que pueden dar esto. Entonces, ese es el más o menos el pedido, ¿no? No donen así cualquier cosa porque hay que hacer exactamente lo que se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, están solicitando, hay una lista, ¿no? Medicamentos, dispositivos médicos, reactivos, equipos médicos, productos de higiene y otros insumos de salud pública. Entonces, en medicamentos hay una listita, ¿ya? Que es bien sencillo porque además está con los nombres genéricos, ¿no es cierto? Claro. No es nada complicado, pero para una farmacia esto es bastante sencillo. O sea, ¿qué están pidiendo? Desde paracetamol, ¿no es cierto? Hasta, no sé, ácido, ese es aspirina, ¿no? Ácido acetilsalicílico es aspirina, ¿no es cierto? Aguas para inyección, albúmica, alcohol etílico, o sea, etanol, frasco, no sé, alprazolam, amixicina, estoy leyendo desde la A hasta la Z, amoxicilina, ¿no es cierto? Y en qué presentación también, porque algunas cosas que las quieren en tableta, otras en frasco, otras en ampolla, otras en inyectable. Entonces, acá hay una lista larga de medicamentos que, como reitero, no son para cualquier persona como yo, como Ismael, que podríamos tener parte de esto en nuestro botiquín, sino para personas que puedan donar masivamente esto con una comprobación de que hay una compra hecha en un establecimiento o en una farmacia conocida. Así es, las cadenas de farmacias que tenemos, por supuesto, y los laboratorios que tenemos. Son 1, 2, 3 páginas, 3 páginas de medicamentos solicitados. Y en dispositivos médicos, Rosa María, algo importante, los que somos papás de niños pequeñitos sabemos lo básico que es una aerocámara pediátrica. Sí. Para, digamos, enfermedades respiratorias. Eso, ¿no? Sí se puede donar, no es nada complicado. Agujas descartables. Agujas, no se imaginan el algodón, apósitos de toda clase, bolsa colectora de orina, que es bien complicado. Es decir, cosas muy... que se usan en un hospital o incluso en una posta, ¿no? Pero que se tienen que usar. Ahí también hay unas 3 páginas de insumos, sí, ¿no? ¿No? Sondas, máscaras, mascarillas, etcétera. Todo eso se puede donar. Y tenemos, por supuesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Laboratorios que hacen medicamentos y otros que hacen dispositivos médicos, ¿no? Y también están pidiendo reactivos. Los reactivos son súper importantes para hacer, ¿qué? Para hacer análisis médicos, que se hacen sobre la marcha. O sea, hay pruebas rápidas de malaria, pruebas rápidas para dengue, pruebas rápidas para hepatitis, ¿no? Pruebas rápidas para leptospirosis. Leptospirosis es una enfermedad bien común cuando se almacena el agua, que se transmite también por el vector de un determinado mosquito. Y la leptospirosis puede ser muy grave, muy complicada en niños pequeños y en ancianos. O sea, sí puede matar. Lamentablemente, no es una enfermedad grave si se le trata, pero si no se le trata y si no se le diagnostica, pues se confunde a veces con un resfrío. Claro. Y no es como el dengue, no, se confunde con un resfrío fuerte. Pero es una enfermedad típica de estas situaciones. Obviamente el MINSA lo tiene muy claro. También hay equipos médicos, como habíamos dicho, todo, desde balón de oxígeno portátil, camas, camillas, carpas con piso, coches de paro cardíaco, collarines para adultos, desfibriladores. Miren, hay una cantidad impresionante de cosas que se pueden donar y acá están todos. Y luego en toallas, productos de higiene, ¿no? Sí, productos de higiene, fíjense la lista. Es no es chiquita, la lista. Chiquita pero buena. Pañales, toallas higiénicas, toallas húmedas, pasta dental, jabón, cepillo de dientes, champú de permetrina, no sé por qué y bolsas negras para basura. Que eso se necesita un montón, ¿eh? De 10 litros, de 15 litros, 50 litros. Eso es lo que está pidiendo el ministerio en su lista de donaciones. En este caso, obviamente, pañales, ahí no se necesita aprobar de dónde la procedencia, porque no hay una gravedad en conceder su procedencia. Y otros insumos médicos, acá está lo que se ha pedido: bloqueadores solares, mosquiteros, alcohol gel de litro, repelentes con DEET, así se llama, repelentes con DEET, mallas de alambre, de rollo,
de diámetro de 9 por 30 y mallas de alambre de 1 punto por 30. Eso es para armar los mosquiteros, ¿ok? Entonces, repelentes con DEET, alcohol, mosquiteros y bloqueadores solares. Todo lo que se pueda hacer para poder dar ayuda a la gente que ahorita se está encauzando nuevamente, como ustedes saben perfectamente, a través de Palacio Gobierno, que es un punto de acopio que sigue abierto, y por supuesto en todos los puntos de acopio que ustedes ya conocen. Pero ahorita la urgencia creo que está más aquí que en cualquier otro lado, en la parte de salud, sobre todo por la epidemia que puede causarse. Gracias a Dios, la zona de Huachipa, Carapongo, que se preveía que podía haber una epidemia grave, como nos dijo Monseñor Roberto Stroman, ha sido drenada muy rápidamente y la gente está en carpas todavía, las que han perdido sus casas, pero están atendidas incluso por brigadas médicas. Preocupación de la ministra, que los médicos en Piura no han descansado en muchas horas. Los dos hospitales, el de salud y el del MINS, están abiertos. Gracias a Dios tienen sus propios grupos electrógenos, pero hay que, hacer turnos, ¿no? La gente no puede trabajar 34 horas, pues 24, 36 horas. Y ha venido mucha ayuda de Colombia, a la cual se agradece muchísimo, porque no solamente mandó helicópteros, sino también médicos, brigadistas, gente que está ayudando activamente en el rescate de víctimas y en su atención médica. El presidente de la República está en este momento en Huachipa examinando la famosa planta de tratamiento de agua de la cual Alan García despotricaba y que entregó en pésimo estado al gobierno anterior y que han tenido que reparar a toda marcha, no ahora, sino hace más de 2 años, con un litigio gigantesco. ¿Contra quién creen? Contra Camargo Correa. Esos eran los ahijaditos, ¿no? Una planta que costó 800 millones de soles, ¿no? Y que no se da abasto para hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces el presidente está en este momento en la planta de Huachipa haciendo la inspección para ver si es suficiente con esa otra planta de tratamiento, supuestamente la más grande de América, poder arreglar el problema del suministro del agua en Lima, que por el momento está, gracias a Dios, garantizado. No es la misma situación de nuestros hermanos en el resto del país que están teniendo agua por horas. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar también con nuestros colegas de Guarmey para ver cómo están. Sabemos que están mejor, que las cosas están cambiando. Obviamente vamos a tratar de hablar con Catacaos y también, si es posible, con Abraham Levy para ver si sigue lloviendo o no. Nosotros seguimos y les recomiendo a todos seguir las alertas del Cenami. Si usted no sigue la página web del Cenami, sígala. Si no sigue por Twitter o por Facebook, sígalo, porque de verdad que da toda la información. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:22, tenemos información a esta hora desde Piura. Rosa María. Fidel Quintana nos contesta. Muchísimas gracias, Fidel. Sabemos que tenemos problemas en Piura de electricidad y que los celulares van perdiendo la batería. Pero queríamos un último reporte, Fidel. ¿Cómo están las cosas? Acá en Lima se dice que felizmente el nivel del río está bajando. ¿Ustedes han podido comprobar esto, por favor? Rosa María Palacio, muy buenos días. Precisamente para confirmarte que el nivel de las aguas del río Piura, el caudal, bajó. Ahorita se encuentra, según el último reporte, en 1.500 metros cúbicos, lo que significa pues una buena baja de este caudal del río Piura, pero preocupados también porque en la zona de Malinga, zona de Tambo Grande y la zona de Chilucanas el día de ayer sí llovió. Entonces eso podría generar de repente una bajada nuevamente del caudal del río Piura, porque sus quebradas adyacentes son las que habilitan y le dan agua al río Piura. Entonces, cuanto más baje el río Piura ahorita, nos interesa para poder un poco recibir esa carga de agua de la lluvia de ayer, que menos mal en la ciudad de Piura no lo hizo, o sea, llovió ligeramente en la noche y de ahí paralizó y no llovió más. Pero lo que sí nos preocupa es la población que está pidiendo, sobre todo la zona de Catacao, donde ha sido bastante afectada por la inundación que se generó por el desborde del río Piura, y donde familias que estaban pidiendo que se les evacuara, había inconveniente. Definitivamente la parte aérea no funciona ahí porque no hay explanada donde el helicóptero pueda, en todo caso,
aterrizar, y si lo hace, cuando la fuerza del motor del helicóptero llega, levanta calaminas y generaría más inconvenientes. Ya se está trasladando a la población Fidel, te voy a pedir que me escuche, que detengamos la conversación porque está el presidente hablando en este instante. El 10, porque esta es la primera etapa de la planta de Huachipa. Hay otra segunda etapa que está amarrada a obra de cabecera. Se podría llegar al 10, que sería un poco más de un tercio del suministro de agua de Lima cuando llegue a 30, digamos, ¿no? Ya. Bueno, el presidente es muy escueto en sus preguntas a los ingenieros y camina y dice, ya, listo, explíqueme, ¿qué sigue? Y sigue caminando. ¿No? Es una forma de administrar. Y bueno, Fidel, seguíamos contigo, que estaban más tranquilos porque nos dices que en la parte alta de Piura, las cabeceras del río, digamos, donde están los afluentes, no ha subido demasiado el nivel y por lo tanto se puede entender que el río va a bajar su caudal el día de hoy. ¿Es así? Es así, correcto, Es una buena y noticia. sobre todo porque el informe oficial nos indica 1.500 metros cúbicos, de 3.500, 3.600 que hemos llegado, entonces ya se nota en todo caso una baja en el nivel, y esperamos que en los próximos días no siga lloviendo, a pesar que el Senami ha pronosticado lluvias para mañana y pasado, pero en fin, creo que la fuerza de los piuranos, la fuerza de ustedes que nos apoyan moralmente, hará que las cosas no sucedan así. Si no, tendremos que actuar nuevamente, y aquí sí yo apelo a lo que tú has dicho siempre, la solidaridad. ¿Y por qué? Porque ya los albergues se han colapsado, hay mucha gente allí. Ayer hemos estado, por ejemplo, en la noche nos encontramos con la congresista pirana Marisol Espinosa, traía como 10 a 15 gentes y no tenía ya ingreso en el colegio Miguel Cortés. Menos mal que la solidaridad se impuso. Una señora vecina del colegio dijo, yo tengo un ambiente y podemos instalar a varias personas, y así se hizo. Qué bien, porque nos permite en todo caso decir que eso es fundamental. Pero se han aperturado otros hospicios, otros albergues, el colegio José Carlos Mariátegui, por ejemplo, y el mismo grupo aéreo número 7, ellos traen helicóptero a la gente que pueden traer, y ahí están cerca de 100 personas, por ejemplo, en el grupo aéreo número 7, recibiendo ese tipo de albergue. Entonces yo creo que aquí es fundamental tener lo otro que se ha generado, y que también es una preocupación. En la Unión, por ejemplo, ayer se generó la psicosis con un saqueo de gente inescrupulosa que lo viene haciendo, y que lamentablemente en Piura también, en el centro comercial San Miguel, Santa Isabel, y el inundado ahora centro comercial López Plaza en Piura, ¿no? No, pero ahí lo importante es pedir el auxilio de la policía, por supuesto, y cerrar los locales. Otra cosa es que el local por sí mismo quiere entregar, ¿no es cierto?, las cosas que sabe que ya no va a poder vender porque están en fin, en mal uso o lo que fuera. Pero muy diferentes son los saqueos, ¿no? Que están absolutamente prohibidos y hay que impedirlos a toda costa porque provocan psicosis. La ayuda va a llegar. Y como tú dices, lo importante es que también la gente se dé una mano. Todos tenemos parientes, ¿no? En una ciudad como Piura, yo no puedo creer, ¿no es cierto?, que una persona que se quede pues sin un hermano, sin un primo, sin un tío, sin alguien que acoja a su familia por unos días, ¿no? Hasta que finalmente las aguas terminen de bajar y se tenga que empezar a limpiar y a recuperar lo que se pueda recuperar, ¿no? Sobre todo en la parte de Catacaos, que es la más dañada porque son casas de un solo piso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se está aportando la ayuda, el rescate que está prestando el Estado? Cuéntanos un poco de eso. Sí, justamente hoy se confirmó que llega la ministra Marilú Martens, porque ella estaba en Piura, pero tenía que atender de repente algunas situaciones de su despacho, Ministerio de Educación, y hoy día llega ya porque se va a formalizar todo lo que significa ya in situ, la plena colaboración, teniendo el inconveniente que hay sectores donde no se puede llegar porque inclusive las carreteras están totalmente mal, bloqueadas prácticamente, entonces va a demorar un poco. Lo que sí, pues, es importante que se ejecute, que las municipalidades hagan lo suyo, que entreguen realmente el material que se necesita y que lo tienen de repente ahí, entréguenlo, porque imagínate, una lluvia moja todo y al final no sirve. Y la intención es que sirva para ellos, sobre todo los damnificados, porque, repito, y eso siempre ha sido un gran problema, afectados podemos estar todos, pero damnificados son pocos. Exactamente. Es decir, pues, ¿no? Y ahí es donde tenemos que actuar. Exactamente. Son entre 10.000 y 15.000 damnificados ya ahorita, del número exacto, que es una cifra perfectamente atendible en todo el país, perfectamente atendible con la cantidad de donaciones que se ha hecho. Por lo menos comida para una semana, para cada familia hay, sobrado de lo que se ha donado.
Y lo que, claro, falta es la reconstrucción de la casa, pero hasta que no baje el agua no se puede hacer nada, salvo esperar y, como dicen, no psicosearte, ¿no es cierto? No generarte y llenarte de ansiedad, sino esperar el auxilio. Pero en términos generales, ¿cómo se está percibiendo la acción del gobierno en Piura? Sí, que lo hay. ¿Positiva, ¿positiva o negativa? ¿Qué dirías tú? Yo diría que positiva, porque han estado los ministros que han venido entregando en cada lugar, tratando de llegar con los helicópteros. Claro que la infraestructura, por ejemplo, de helicópteros tenemos 3, ¿no? Entonces tampoco se va a abastecer todo. Claro. Y lógicamente sí, lo que sí se ha percibido en Piura es que las autoridades locales son las que han tenido los problemas en la entrega, porque ellos son definitivamente el gobierno central de entrega. O sea, no hay una imputación al gobierno central, pero sí a las autoridades locales. Sin embargo, hemos visto al gobernador regional ayer pues en medio del río, ¿no? Estaba preocupado, pidiendo disculpas. Bueno, a veces hacemos media culpa, pero yo le diría, ¿no? Si se hubiera hecho efectivamente las labores de prevención, las cosas no hubieran pasado como han pasado, ¿no? O sea, realmente ahora nos queda como lección, yo siempre le digo como moraleja, pues hay que hacer bien las cosas para no tener los problemas que tenemos, porque si Piura se está tropicalizando para tener lluvias permanentes, yo creo que aquí hay un trabajo efectivo que hacer. Claro, ahora, Fidel, y todo mucha esto, ¿no? Gente que ha gastado mucho dinero, imagínate el centro comercial, Totus, etcétera, las urbanizaciones más caras que se han hecho en el Chipe, hubiera podido gastar en un muro de contención, pero lo que nos explican los expertos es que nadie imaginó que el río se saliera así, y nadie ha visto en su vida que el río se saliera antes así. Ahora, probablemente se ha salido así, ¿no es cierto? Pero en los mapas de inundación, digamos, trabajados, no había posibilidad de que eso pasara. ¿Es cierto eso? Verdad que sí, y alguien hacía recordar la época del año 25, inclusive más atrás, el año 1910, que sí ocurrió esto. Entonces, imagínate, tantos años han pasado para hoy lo que nos ha pasado realmente, porque usted ve el centro de la ciudad de Piura está inundado de agua, la plaza de armas. No, sí, eso ¿no? Sí lo he visto yo en el 83, pero como es ahora, es como un espejo de agua, ¿no? Y luego se va. Exactamente, no llega a entrar pues a la catedral, no llega. Entonces, no llega, sí es. Se retira. Lo que hace recuperar, lo que hace el río es recuperar lo que le quitaron, ¿no? En su época. Así es. Ahora, como te digo, el centro comercial no estaba ahí, el Chipe no estaba ahí, eso eran chacras. Entonces se inundaban y se desinundaban. Ahora habrá que hacer enormes muros de contención, enormes muros de enrocamiento para que el agua no se vuelva a salir por ahí. ¿¿Verdad que sí? En primer lugar es eso efectivo. La descolmatación del río tiene que darse definitivamente, porque la colmatación que tiene es fuerte. Entonces, ese es el primer trabajo. Luego, los muros, y buenos muros de contención, enrocados y todo, claro. Porque si no, pues el agua, la fuerza del agua es... Ayer hemos visto el fuerza del agua, pero... Ahora, lo que hay que destacar es que los puentes están intactos, ¿ah? Estarán cubiertos de agua, pero están intactos. Sí. No se ha caído ninguno. El puente San Fierro nos preocupó porque apareció una cangrejera hacia la orilla izquierda, hacia el barrio norte de Piura. Se trabajó allí, bueno, hay que reforzarlo, ¿no? O sea, han soportado los puentes realmente, a pesar de que encima de ellos pasaba el agua, el caso del cuarto puente. Ahora, en este momento ya el nivel del agua del río Piura ha bajado debajo del puente ya. Sí, ha bajado ya considerablemente. O sea, ya se puede ver claramente el puente Sánchez Cerro. El puente, cuarto puente, que era el puente que no se veía. Ajá. Entonces ya se puede ver realmente, ¿no? Okay. Pero se está tomando previsiones porque solamente está pasándose por el puente Bolognesi el tránsito vehicular, y por los demás puentes el paso peatonal. Ok, entonces todavía, o sea, entonces ya hay tránsito vehicular por el puente Bolognesi, eso es una buena noticia, y por lo menos en el resto ya es peatonal, por lo tanto ya no están las dos veras del río pues incomunicadas, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. Bueno, y esos son puentes bien construidos, pues, porque para que te pase un río encima y aguantes, estamos hablando de puentes que se han construido muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco, Rosa María Palacios, y que ese apoyo moral, esa buena fuerza, esa buena vibra que nos imponen para que los piuranos nos recuperemos, se siga adelante y esperamos ver recuperada nuestra querida Piura, Rosa María. Por supuesto que se va a recuperar. Lo único que uno se repara es la muerte, todo lo demás se repara. Y yo he visto a Piura levantarse el año 83 sin ningún problema, el año 98 también. El 83 duró más, se demoraron como 4 años, pero lo hicieron. Y Piura se va a levantar. Ahora, lo que se necesita ahora es trabajo. Y yo sí creo que hay una buena noticia para los piuranos, para la gente de Chiclayo, Trujillo, de Guarmey, de Chimbote. Va a haber trabajo.
va a haber mucho trabajo y el Estado va a tener que emplear a mucha gente en construcción civil. Entonces yo creo que eso va a ser, apenas se calmen las lluvias, una generadora de trabajo inmensa, ¿no es cierto?, que va a generar pleno empleo en toda esta zona para la reconstrucción. Y esa creo que es la buena noticia que trae esta tragedia, porque detrás de la tragedia tiene que haber el levantamiento, y el Estado había previsto para este año hacer un esfuerzo fiscal. Entonces justamente el esfuerzo fiscal va a tener que destinarse a lo que es construcción civil. De todo, ¿no? De rehabilitación de carreteras, rehabilitación de puentes, descolmatación de ríos, enrocado. Eso necesita mano de obra de construcción civil, mano de obra no calificada en muchos casos, que puede participar activamente en la reconstrucción. Va a haber trabajo, aparte del trabajo particular que siempre uno tiene que hacer en su casa. Es un trabajo temporal que los ayuda a reimpulsarse, ¿no es cierto? Y a reparar sus casas. Por supuesto. Entonces es un ingreso que te va a permitir reparar pues la cocina que perdiste, o la refrigeradora, sacar el lodo de tu casa. De repente te das cuenta que los cimientos de tu casa no están bien, entonces tienes que volver a hacer la casa, pero hacerla de material noble, pero ya protegida, ¿no es cierto?, con un muro de contención que está absolutamente calzado y enrocado para que el río no se salga. Esas son las tareas urgentes que hay que hacer, y ojalá que este gobierno deje ese legado, ¿no?, para que dentro de 25 años no estemos discutiendo las mismas cosas. Vamos también a la pausa, pero recordar lo que nos ha dicho el colega desde Piura. El problema no es con el gobierno central, ahí están todos muy agradecidos. El problema es con los gobiernos municipales, ¿no es cierto?, que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que lamentablemente es a través de ellos que se tienen que entregar las cosas, y muchas veces no lo hacen. Por eso muchas de las personas que donan, ¿no es cierto?, prefieren que done Cáritas, que done ADRA, que donen instituciones de la iglesia, cualquier institución menos el municipio, porque están preocupados de que no llegue su donación. No confían en sus autoridades. Ese es el problema. Ahora, es sí confían en la iglesia, y felizmente la iglesia está trabajando y también está tratando de darle de comer al mayor número posible de personas en estos días tan difíciles. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, tenemos un canal en YouTube. Suscríbanse. Sodomco, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos. Bueno, continuamos. Estamos con Abraham Levy en línea, me parece. Lo tenemos en línea ya en comunicación. Muy buenos días. Hola, Rosa María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a conversar un poquito de los pronósticos del Cenami y de lo que nos espera en los próximos días. Esa es la gran preocupación. El río Piura puede estar bajando ahorita, pero ¿qué va a pasar después? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Hay algún indicativo de lo que pueda pasar? Sí, a ver, primero, buenos días a tu vasta red de oyentes. Yo quisiera destacar, Rosa María, primero, casi 3.500 metros cúbicos por segundo. Esa cantidad de agua es asombrosa verla en la costa peruana, ¿no? Claro. Eso es producto de que el niño al final del día lo que ha producido es un cambio en el clima de Piura, y de volverse un clima seco, ecuatorial, se ha convertido en un clima tropical, y tenemos pues caudales del trópico, ¿no? Hoy comparaba en la mañana en la tele que el caudal que estamos viendo, pues, por ejemplo, el que podemos ver pues en el río Guayaga, a su paso por Huánuco, no a su paso por Loreto, evidentemente, pero son caudales amazónicos. Claro. Y lamentablemente no hemos podido soportar este volumen. El río Piura, cuando pasa el puente Independencia, que es el último puente que hace el conecte, por el cual cruza la carretera panamericana, se vuelve muy plano. Entonces, en un ambiente muy plano, siendo un río que no llega a la costa, la inundación pues resulta muchas veces inevitable. Ahora bien, el río ha bajado de 3.500 a 1.500, ha perdido 2.000 metros cúbicos en casi 15 o 18 horas, no tengo el número exacto en la cabeza, pero ese mismo caudal es el que estamos viendo, Rosa María, ahora en Tambo Grande, a unas 12 horas de flujo, digamos, ¿no? O sea, esperamos que el caudal se mantenga en ese volumen durante casi todo el día, y ahora es donde viene el pronóstico del Cenami y de todas las agencias internacionales que tienen modelos de predicción de lluvias que indican que hoy va a llover un poco más en la región y mañana particularmente podría llover fuerte. Entonces hay un riesgo ahí, pues, ¿no? Evidentemente. Así es. La alerta la tienen en Cenami hasta el sábado 1. Así es.
Ahora, todo depende de dónde caiga la lluvia. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si la lluvia cae donde cayó el sábado, que es en la parte alta, desde la naciente misma del río Piura, que es en el cruce entre Lambayeque, no va por la carretera de Olmos hacia el Alto Piura, desde la zona del Virrey, cuando esa lluvia cae muy fuerte de ahí hasta Chulucanas, pues toda la parte alta del río se carga con todos sus afluentes y todo el depósito de agua concurre en la ciudad de Piura. Si por el contrario la precipitación se orienta más hacia la zona media y hacia la zona baja, evidentemente ya la carga sobre el río acaba resultando siendo menor y el riesgo de inundación igualmente. Entonces, esos son los escenarios que no podemos distinguir en este momento cuál es la orientación final de las próximas lluvias. Todo ¿no? todo depende del viento, ¿no es cierto? Bueno, depende del viento esencialmente, ¿no? Donde acomode las masas de humedad, de aire húmedo que van a producir nubes, y en segundo lugar, digamos, donde se va a generar la inestabilidad o la condición para que se formen estas nubes, ¿no? Si se forman en la zona media o en la zona alta. Normalmente la temperatura del mar, Rosa María, frente a la costa de Piura, mientras más alta es, digamos, hay mayor propensión a que la lluvia alcance a la costa, ¿no? Lógico. Entonces, desde la parte alta hasta la costa, o sea que se formen tormentas Lógico. mucho Y más en grandes. y ese dato ha variado, o sea, el dato de la temperatura. Ese dato se ha mantenido hasta ayer en el último informe de la Dirección de Hidrografía de la Marina, que tiene un consistente trabajo en la base ahí en Paita de medir esto, en 28 grados y medio, ¿no? Es una temperatura que supera el umbral de la condición tropical y faculta la presencia de estas precipitaciones. Esas temperaturas también las teníamos hace algunos días en La Libertad, ya no las tenemos. Ya. Por eso se fueron gracias a Dios se han ido O sea, lo que podemos decir es que la masa, digamos, de la corriente de Humboldt ya está entrando, ya está subiendo, una corriente más fría. Digamos que el nivel de calentamiento en la zona de Ancash y de La Libertad ha disminuido, ¿no? Oh. Mucho va a depender, evidentemente, en los próximos días de cómo se mueve este balance entre temperaturas del mar y los vientos de la costa, que ya han empezado a intensificarse, sobre los cuales también hay una alerta de incremento entre Ancash y Tacna a partir de hoy y hasta el viernes, cuyo efecto práctico siempre resulta siendo por lo menos evitar un incremento de la temperatura del mar, si que no es bajarlo, ¿no? O sea, parece entonces, si la temperatura comienza a bajar de sur a norte, bueno, parece que en el norte en algún momento va a tener que bajar también. Así es, y eso también va a depender, Rosa María, del espesor del calentamiento, ¿no? En el caso de la costa de Lima, por ejemplo, nuestro calentamiento de nuestras playas no era no ocupaba una porción, digamos, significativa de la columna de agua, ¿no? Y claro. si iban a la playa encontraban algunas playas frías y algunas playas calientes, producto de la mezcla de ambas aguas frías y calientes. En el caso del norte, el informe del ENFEN, el último, por lo menos daba cuenta de algunas decenas de metros de aguas, digamos, superficiales, subtropicales, provenientes del Ecuador, que son tan calientes, ¿no? Bueno, hay buenas noticias y noticias preocupantes, pero por lo menos parece ser la bueno, tendencia. Yo creo, y tú creo estarás de acuerdo conmigo, de que estamos ya empezando a notar lo que es importante en estos temas, una tendencia, ¿no? Así es. Una tendencia que es el desplazamiento ya al norte de los efectos, digamos, tan duros del Niño, y que eventualmente habrán de desaparecer, si Dios quiere, lo más pronto posible, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Abraham Levy, por estas noticias. Un comentario más, sí, por favor. Las personas que trabajan conmigo ahí en Antián llevan un control de las precipitaciones, y ayer han encontrado que la lluvia acumulada en la ciudad de Piura, en el aeropuerto de Piura, este mes de marzo, es mayor a la registrada en ese mismo lugar en 1983, en marzo, y en 1998. Así es. O sea que estamos viviendo una condición realmente extrema. Claro, eso es lo que yo discutía con la gente. La gente dice, nunca hemos visto algo así. No hemos visto. O sea, por lo menos el 83 fue duro, pero no así, ¿no? A ver, el 83 tuvo el agravante de que el Niño se potenció entre abril y mayo, y las lluvias más fuertes fueron en mayo. Absolutamente inusual. Y llovió en Piura hasta el 15 de junio. Claro. Aún más inusual, ¿no? Entonces ya la destrucción, digamos, por efecto de agotamiento fue lo que nos trajo pues el Producto Bruto a casi 9 o 10 u 11 puntos abajo.
Que parece ser que en este caso no va a afectar la productividad del país, lo cual es notable, ¿no? Después de todos los daños. Ahora, yo quisiera también hacer mención a lo siguiente. Se ha repuesto el flujo de agua en buena parte del canal principal de Chavimochi. Y lo mismo con los canales, con el canal de Madre de Pejeza, el canal Talambo. Por acción de mucha maquinaria y mucho esfuerzo privado de los agricultores de la zona, para quienes el suministro de agua es un asunto pues, de vida o muerte, ¿no? Eso no tuvimos en el año 98. Eso. Y es un impacto positivo de todos los agricultores trabajando juntos, porque uno solo no lo puede hacer, están logrando mantener los flujos de agua, porque los suelos van a quedar húmedos y dentro de la desgracia van a haber algunas posibilidades para un segundo semestre bueno. Sí, en ese sentido, en infraestructura agrícola hemos estado mejor preparados que en el 83, eso está clarísimo. Mucho mejor. Mucho y con mejor. una capacidad de respuesta infinitamente mayor también, Rosa María. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Abraham Levy, el hombre del tiempo, por estar siempre atento a estos fenómenos y siempre dándonos información muy puntual sobre lo que puede pasar en los próximos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, último que quería destacar, el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, ha apelado a la población a que procure no ser irresponsable y procure no construir en las zonas donde ya está de toda forma determinado que va a haber problemas en el futuro. Claro. A ver, ¿esas zonas cuáles son? Las zonas de deslizamiento de huaicos. O sea, eso es, ahí no hay nada que hacer. Ladera de cerros, por ejemplo. Esas laderas de cerros. O sea, lamentablemente muchos peruanos se ubican en laderas de cerros porque es lo más barato, es lo más fácil. Nadie va a ocupar terreno agrícola, ¿no es cierto?, cuando puedes ocupar un cerro. Pero hay que saber que esas laderas de cerros tienen quebradas entre ellas. Así y que es. por esas quebradas pasan los huaicos. En Chosica lo saben. Las calles se han convertido en el camino de Huayco, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya es sabido. En otros lugares se hace camino para el Huayco, o sea, se limpia todo el camino del Huayco, se trata de sostener, como se ha hecho en Chosica, las piedras más grandes arriba, siempre y cuando no se roben pues los pernos, ¿no?, de las rejas, y luego, una vez que eso sucede, ya lo que baja es el lodo, pero no las piedras más grandes que se quedan arriba. Correcto. Entonces sí hay forma de hacerlo. Pero también efectivamente en Piura se tiene que estudiar si los lugares donde se han inundado son lugares habitables o no. Y eso significa hacer un estudio. Yo no sé si el mall se va a mudar o no, no lo creo. Pero lo que sí creo es que van a hacer un gigantesco muro, ¿no es cierto?, para defender su propiedad, porque es una inversión muy, muy grande. Hoy día pueden limpiarla, pero mañana puede volverse a inundar. Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer estudios técnicos de ingeniería mucho más dedicados. La gente teme, tú sabes, cuando dice, tienes que salir de acá. Ya, yo me voy y otro se va a meter. Lo cual es verdad. Sí, pues. Yo he encontrado una vez un colegio construido en camino de un huaico, porque lo pedía la población y el alcalde pues lo construyó. Porque también hay mucha presión sobre los alcaldes para construir en cualquier sitio, y ellos son los responsables. Ellos son los responsables del ordenamiento territorial en su jurisdicción. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 51 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mientras que el presidente está visitando toda la zona de Huachipa, en particular los damnificados en Chaparral, ¿no es cierto?, y está haciendo ahí unas demostraciones de cómo purificar el agua, creo, y hay un montón de niños y fotógrafos que lo están viendo. Lo que se tiene que hacer con estos niños es ver finalmente dónde van a terminar, porque ahorita están en carpas, pero hay que luego hacer un plan de reubicación urbana de toda la gente que está en Carapongo y en Huachipa. Y nos vamos a Huarmey con Elsa Pereda, que nos ha ayudado toda esta semana. Huarmey ha vivido momentos muy difíciles y muy críticos, sin embargo las cosas están comenzando a mejorar. Elsa, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días. Efectivamente, desde aquí, desde la ciudad de Huarmey, y agradeciendo pues a ustedes por siempre estar al tanto de nuestra información. Bueno, cuéntanos, Elsa, ¿se ha repuesto ya el servicio eléctrico en Huarmey? Bien, en referente al servicio eléctrico ya tenemos luz de alumbrado público en un 80% en la ciudad. La empresa hidroandina ha puesto unos generadores
acompañados de grupo electrógeno, para que en las zonas que no han sido afectadas o que ya está seca, puedan tener también luz en sus hogares. Perfecto. Hay zonas aún que todavía no tienen luz, sin embargo la energía eléctrica ya se va reponiendo poco a poco, al igual pues que el agua. Estamos abasteciéndonos 2 horas diarias, bien de 8 a 10 de la mañana o de 12 a 2 de la tarde. Perfecto. En nuestra ciudad de Guarmey. Lógico, y con eso ya la gente acopia, guarda y puede limpiar sus servicios, en fin. En cuanto a la inundación, ¿ya han comenzado en la limpieza? ¿La gente está limpiando sus casas? ¿El nivel del agua ha bajado? Con referente a la inundación, efectivamente sí, ya también se va reponiendo, una por la propia naturaleza, que va bajando pues este caudal, este posamiento, y otro porque también están llegando maquinarias ahora al interior de nuestra ciudad. Aún tenemos zonas que todavía tienen agua, lamentablemente todavía tienen agua en posadas, como el sector Los Claveles, Paramonga, Mariscal Castilla, Neri y Progreso, zonas que aún no han podido evacuar el agua que tienen en posadas en sus sectores, y por lo mismo gente que aún tenemos viviendo en los techos en estos lugares. Por las demás viviendas ya la población empezó a limpiar sus casas interiores, ya que también se habían llenado de agua y de lodo, ya empezaron a evacuar y ya empezaron a limpiar sus viviendas. Así es, lo importante es dejar que se ventile todo y que se seque todo aprovechando el calor que hay, ¿no? Una vez que uno saca el lodo y limpia, si quiere una pintadita, una manita de cal, pero hay que dejar que seque todo. Y también sería bueno pedirle a la municipalidad algunas brigadas de ingenieros y arquitectos para ver el estado de las bases de las casas, porque cuando tú tienes una base remojada de adobe durante mucho tiempo, hemos visto cómo se han caído casas en Piura, y eso sería interesante. No sé si la municipalidad ha propuesto hacer inspecciones para ayudar a la gente a determinar si su casa es habitable o no. Efectivamente, se está pidiendo a la municipalidad que haga estas respectivas cuadrillas. Nos han determinado quién va a ser el coordinador, que es el subgerente de catastro de la Municipalidad Provincial de Guarmey, y lo que se está pidiendo es de que vean en qué situación han quedado pues estas viviendas que han quedado derrumbadas o por la mitad caídas, en la parte, como tú bien has manifestado, de menos espesor, ¿no? Sus bases, y queremos pues que se haga un padrón de los damnificados que han quedado sin nada y que lo han perdido todo hasta sus viviendas. ¿En cuánto calculan los damnificados así, digamos, trágicos en Guarmey, catastróficos, o sea, el que ha perdido todo? Hasta el momento, las 25 familias de Neri lo han perdido todo, donde hay todavía agua en posada. Estas 25 familias lamentablemente perdieron todo por la precariedad también de sus viviendas. En el sector de Pativilca tenemos 18 familias, tenemos 23 familias en Paramonga, y en el Pacaicito y en el sector del Progreso tenemos agua en posada, pero no se han caído estas viviendas, como también en Mariscal Castilla, que también tiene agua, pero como estas viviendas son más reforzadas, no se han caído y solamente tienen agua. Entonces, Elsa, calculemos más o menos en 100 familias que lo han perdido todo. Yo creo que para el Estado peruano pues no es nada complicado responder a esta emergencia. Bueno, Elsa, poco a poco se va reponiendo la ciudad. Toda la suerte para ustedes por haber resistido una semana durísima, pero como les decíamos, ya llega la ayuda, se van a reponer, van a salir adelante, y eso es lo que está pasando. Rosa María, algo que me gustaría aumentar es que siempre hablamos del servicio eléctrico, el servicio del agua. Las líneas telefónicas en Guarmey van colapsando continuamente, en Movistar, Claro, en Tele hemos tenido 1 o 2 días, pero acá el servicio no se ha repuesto del sistema de pago. No hay donde cancelar las facturaciones de estos servicios. Claro. Son cobrados los intereses. Claro, porque no hay bancos y efectivamente. Bueno, ese es un llamado a las compañías de teléfonos, efectivamente, que no pueden estar cobrando si es que la gente no tiene posibilidad de pagar, ¿no es cierto? Y que no se le puede cobrar intereses por en medio de una emergencia, no tienes un banco donde pagar, no tienes cómo asistir tampoco por tu internet, porque no hay internet, porque no hay electricidad. Entonces sí, efectivamente me parece un reclamo muy justo. Se lo hacemos llegar a las compañías telefónicas, que por favor no cobren intereses
por falta de pago ahí donde no ha habido luz durante más de una semana y es imposible hacer el pago. Muy buena acotación. Y también Laura Giovanna desde el Twitter nos da una acotación que también es bien importante. De haberse perdido también documentos de identificación en el Huayco, hay que hacer una campaña RENIEC gratuita. Eso también puede aplicar para Guarmey y para todas las ciudades que han sido inundadas. Gracias, Elsa, por estar con nosotros, por estas sugerencias importantes. La gente efectivamente está pidiendo cosas muy puntuales, sí, y creo que son muy atendibles, ¿no? O sea, a veces en una emergencia uno sale corriendo, ¿no es cierto? Hemos visto a la gente que ha salido con lo que tenía puesto y a veces no llevas tus documentos, pues te olvidas por completo. A veces sí, ¿no? Pero a veces no. Entonces, yo creo que RENIEC, que tiene una capacidad enorme hoy para poder dar duplicados de DNI, lo puede hacer muy rápidamente en las zonas de emergencia, porque ese es un documento importante. Me deja, ¿no?, una buena impresión este pedido que ha hecho nuestra compañera desde Guarmey. En medio de toda la desgracia, la situación que han pasado, pues quieren seguir siendo puntuales en su pago, claro, y quieren tener el servicio disponible, ¿no? Claro, lógico, y me parece un pedido muy justo, ¿no? Y además muy, como tú dices, muy noble. O sea, sí, yo quiero pagar, no cobrar intereses a las personas que están en zonas críticas y que no tienen electricidad para hacer sus pagos de teléfono. Tumbes. Carlos Calero, por fin nos comunicamos con él. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, una temperatura promedio de 26 grados centígrados, cielo totalmente despejado, un brillo solar sofocante que el Sename nos proporciona el día de hoy en su proyección. Tendremos precipitación pluvial en horas de la noche, pero lo más aterrante es que en horas de la tarde tendremos en el aforo del río 2.200 metros cúbicos por segundo, lo cual se estaría desbordando en la parte baja del distrito de Pampa de Hospital, San Juan de la Virgen, y en Aguas Verdes el río Zarumilla estaría desbordándose en toda la playa sur limítrofe con Ecuador. Hay ya la alarma, Defensa Civil y el Ejército están tomando sus previsiones del caso. Ahora, los agricultores en estos instantes se encuentran en el aeropuerto con del pánico por cuanto no pueden sacar plátano, banano, no pueden sacar limón y otros productos que envían a la capital de la República. Están exigiendo, de acuerdo a una carta firmada con el comando del ejército, sacar vía aérea plátano, limón, pues están perdiendo toda la cosecha y ellos no tienen agua, no tienen energía, tienen deudas, ha quedado sepultado sus cosechas, lo que han podido sacar, quieren llevarlo hacia Lima. Es un clima bastante fuerte. Los pescadores también están sufriendo otro terrible tema, Rosa María. Sí. La pesca ha bajado por cuanto las especies marinas se han alejado de nuestro territorio por el excesivo calor a las cuales están sometidas las aguas de nuestro mar territorial. Todas las especies han emigrado hacia otra parte y el panorama sí que se torna un poco difícil en nuestra ciudad, región Tumbes. Bueno, algunas preocupaciones. Las zonas bajas de Tumbes han sido evacuadas, es decir, con este aviso, ¿se ha podido sacar a la gente de sus casas o desean permanecer ahí? Casi la mayoría, como es en Puerto Pizarro, un balneario y tiene aproximadamente 4.000 personas cuyo flujo turístico es bastante afluente, se niegan a salir por cuanto el pillaje en el mes pasado se hizo presente, salieron y el día siguiente, después de las lluvias, retornaron, encontraron limpias sus viviendas. Ese es el panorama. En la parte baja, San José, barrio... Perdóname un segundo, te tengo que interrumpir porque el presidente de la República está dando declaraciones en este momento y lo vamos a escuchar desde Huachipa. Adelante. Con frenando el agua, esto va a ser mucho más útil. ¿Tener vínculos con inicios con actos de corrupción, digamos? Las averías de la tarjeta. Mire, la tarjeta se construyó hace 60 años y se amplió en el segundo gobierno de Belaúnde cuando yo era su ministro de Energía y Minas, ¿no? Yo no tenía nada que ver con eso, yo me ocupaba de las minas, pero la tarjeta anda bien. La planta de Huachipa, presidente, ¿usted cree que las averías que se reportan ahora pueden tener inicios en actos de corrupción? Mire, todo se debe investigar, pero lo más importante es terminar bien la planta, darle los 10 metros cúbicos para la cual está diseñada, ¿no? Muy bien. Bien, han sido declaraciones entonces del presidente. Efectivamente, declaraciones del presidente, no se quiere meter en líos con
Alan García, ¿no es cierto?, ni con Humala, pero el lío es que esa planta tenía que funcionar de otra manera. Y estamos todavía con Carlos Calero desde Tumbes, muy preocupados, por supuesto, por las zonas que tienen que evacuar y la posibilidad de que haya pillaje y la preocupación por el pillaje durante la evacuación. Por lo tanto, la gente no se quiere ir de sus casas. ¿Hay alguna solución? ¿Podrían evacuar, tal vez, Carlos, a niños, ancianos, a las personas más vulnerables, poner sus cosas en los techos de las casas y ahí dejar a una persona para que haga guardianía? ¿Esa sería una solución? Se ha tomado una decisión por parte del gobernador. El ejército y la marina va a patrullar toda esta zona desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana en caso hayan problemas de esta índole. Esa es una buena medida. Entonces, con patrullaje policial podría lograrse rápidamente, ¿no es cierto?, una calma que permita a las personas sentir la confianza para que se puedan retirar a una zona alta. Porque no es solamente Puerto Pizarro, hay varias zonas en el río Tumbes, en la zona baja, que pueden terminar siendo inundadas de todas maneras si no se moviliza la gente. ¿Qué esperan ustedes en las próximas horas? ¿Que llueva mucho de todas maneras? Bueno, en los últimos días no ha llovido, pero en la naciente del río sí ha llovido. No llueve, pero el río sí crece abundantemente y eso nos pone en zozobra, porque el río barre con todo lo que encuentra, sembríos, viviendas, casas, centros poblados, no respeta nada. Hay un centro poblado a una hora que se llama Casitas, tiene diferentes caseríos, está aislado totalmente desde hace aproximadamente mes y medio, casi 2 meses. El agua, la quebrada, corre torrencialmente todos los días y es gente que está abandonada, literalmente, solamente se llega en helicóptero. Claro, entonces, sí, pues es gente que hay que ir a rescatar en algún momento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias y mucha suerte a la gente con Tumbes, que hay que tener fe y que la ayuda va a llegar. Es cuestión de tener paciencia. En Tumbes ha llovido mucho desde el año pasado, así que hay que tener paciencia. Una vez una señora se me acercó a un supermercado y me increpó, para ustedes Tumbes no existe. Y yo no sabía que me estaba hablando. Y dije, ¿tú sabes dónde queda Tumbes? Pues sí, señora, sí sé dónde queda Tumbes. Entonces, para ustedes Tumbes no existe. Pues sí existe para mí. Discúlpeme, estoy haciendo mis compras, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Había llovido en Tumbes, por supuesto. Y va a seguir lloviendo porque Tumbes sí es tropical. O sea, Tumbes sí ya tiene un clima absolutamente tropical. Entonces hay que tomar medidas de clima tropical. Piura es la ciudad que se está tropicalizando y que aparentemente está yendo hacia el clima que tiene Tumbes y que tiene que cambiar también su infraestructura justamente por esa razón. Bueno, gracias a esta señora que te increpó en ese supermercado. Ahí tiene la información. Ahí tiene, señora. Ahí tiene completa. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. 9:06. Nos vamos. Pero mañana regresamos con mucha más información de lo que está pasando dentro del Perú y, por supuesto, en la política limeña también, de la que hemos hablado poco hoy. Pero la verdad es que nos hemos ocupado de cosas más importantes, como llevarle ayuda a la gente. Y más serias. Exactamente. Y establecer dónde están los puntos críticos de atención y cómo usted puede colaborar. Nos vemos mañana de todas maneras. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Martes 28 de marzo del año 2017. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buen día. Muy buenos días, amigos en todo el Perú, con especial preocupación, por supuesto, por toda la gente que nos escucha en Piura, sabiendo de la desesperación de todo el sector de Bajo Piura y sobre todo de Catacaos, donde más se ha vuelto a sufrir anoche, no solamente ayer, sino anoche. Las casas de Catacaos son mayormente de un piso. La gente tiene el agua al cuello y en algunas zonas ha tenido que ser evacuada. Ayer
la policía, los bomberos, los cuerpos de salvataje de la policía se han dedicado a sacar a mucha gente de todas las formas posibles, en botes, en helicóptero, hasta hemos visto a un chico en un paddle con un unicornio jalando sí. a una niña con un perrito. Otra imagen que dará la vuelta al mundo, sí, simbólica, ¿no? Simbólica, sí, ¿no? Ahora, te voy a contar una cosa curiosa. Mis hijas compraron ese unicornio, ya, para esta Navidad. Ya. Una se le regaló a la otra el unicornio. Son estas cosas de plástico, no son muy caras. Son flotadores, ¿no? Sí, cuesta bastante trabajo inflarlas, ¿ya? Pero una persona puede ir sentada encima de esa cosa, aunque claro. parezca mentira. Entonces yo creo, no sé, algún día lo sabremos, que el chico ha dicho, en esta tablita no me entra nadie, pero si jalo un unicornio, por lo menos puedo llevar a una persona sentada. O lo puede mantener a flote. A flote, claro, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas que uno veía ayer, que era el terror sobre todo de señoras mayores, era que no sabían nadar. Entonces había que calmarlas, ¿no? Y las sacaban bien abrazadas, los de salvataje, con su boya adelante, porque el problema central era que le tenían mucho miedo al agua, con toda razón. Hay que decir que el río Piura, diferente del río Rímac, es un río más benigno, ¿no? Y no entra con la fuerza que tiene el río Rímac que golpea, ¿no? No golpea contra las rocas, no salta. Es un río manso, ¿no? Y entonces, al ser mansito, se extiende largo, pero felizmente no arrastra. Ayer en las zonas rurales de Piura se han reportado 4 fallecidos. Yo viendo las imágenes pensaba que eran muchísimo más. Les digo, es aterrador. Uno piensa que esto no puede ser tan simple como lo que estamos viendo, ¿no? Pero felizmente la gente se puso a buen recaudo y también ha habido muchísima gente rescatada. Según los periódicos se han evacuado 40.000 personas. Eso implica dos cosas, ¿no? La gente que salió antes, porque le dijeron sal, y salió y se refugió en la casa de parientes, amigos, o los refugios que ha puesto el Estado, y la gente que ha salido durante la lluvia y la que ha salido después de la lluvia. El tema es que anoche ha vuelto a llover, sí. como se avisó claramente. Sin embargo, ahora vamos a estar en comunicación con Piura. Nos dicen que parece ser que el cauce del río se está reduciendo, o sea que está bajando el río, lo cual sería una buena noticia, aunque claro, todavía no hay que cantar victoria porque esto va a durar un par de semanas más. Entonces mucha gente se debe estar preguntando cuánto más puede aguantar una ciudad que ya está saturada de agua. Lo importante es que el río sigue fluyendo hacia el mar, o sea, eso no va a cambiar, y el agua tiene que bajar para que entre nuevamente al cauce del río y se pueda retirar. Obviamente hay lugares que no se puede retirar el agua sin mano humana, ¿no? Como ustedes han visto, por ejemplo, este centro comercial está completamente inundado. Totalmente. Pero ese es un hueco que ha hecho el hombre, ¿te das cuenta? Entonces ese hueco no se va a secar naturalmente, ahí hay que bombear. Pero las calles sí se van retirando paulatinamente al cauce natural del río. Mucha gente ha dicho esto jamás ha pasado. Bueno, miren, tiene que haber pasado. Jamás en su generación. Exactamente, o en su recuerdo, ¿no? De los más viejos, tal vez. Lo comparan con el fenómeno del niño del 83. El 83 fue muy fuerte, muy parecido a creo yo, porque también se inundó la Plaza de Armas, el Centro Cívico, pero tal vez el del 83 fue mucho más dramático porque ahí sí la preparación era nula. Hoy día la gente está más conectada, tiene celulares, puede pedir auxilio, puede pedir inmediatamente ayuda para sus parientes, y de hecho se ha desplegado una fuerza, y además porque hay dos cosas que hay que decir: tenemos un mucho mejor puente aéreo y hay material del ejército que no había en el año 83. Hay unos camiones, no se los has visto, estos camiones alemanes gigantescos, ¿no? Que ingresan inmediatamente dentro del río mismo, ¿no? Y me decían, son de 6 metros de altura. Entonces, es impresionante lo que pueden llevar, ya han estado siendo utilizados para poder pasar por encima de los guayos. Ahora, la historia, Rosa María, nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos aprendido en enfrentar los fenómenos naturales. En 1925 también se había dado un fenómeno. Pero ese fue más duro con Trujillo. Con ¿no? Trujillo. Sí. Con Trujillo lo destruyó, ¿no es cierto? Pero hay que ir despacio, ¿no? Acá me dicen, hay que reconocer el ejemplo de Ayacucho. Ayacucho no tiene que sufrir los estragos de un fenómeno del niño costero, pero sí tiene buen drenaje, muy buen drenaje, se ha hecho buen drenaje. Entonces hay que trabajar bien. O sea, Piura hoy ya no drena,
Ayer no drenaba, es lo que yo puse, pero lo va a hacer. Y si no lo hace naturalmente, pues a lámpara, tractor, a bomba, ¿no? Y a construir drenajes, ¿no? Ahora, hay un tema también, es bien claro, no sé si voy a contárselos, pero no se los puedo decir visualmente porque estamos en radio, tal vez la camarita, si la pongo, pueden verla. Yo tengo acá un mapa bien claro de la inundación del río Piura. Y es claro que no está inundada toda la ciudad, está inundada, ¿no es cierto?, la parte baja del río Piura, que se llama justamente el Bajo Piura. Pero en el Bajo Piura se han construido no solamente se han instalado no solamente zonas pobres de la ciudad, sino zonas muy ricas de la ciudad. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. O sea, ¿qué se ha hundido? Los Cocos del Chipe, que es una zona rica, residencial, la urbanización Quintana María, que es donde está el chico con el unicornio, que es una urbanización residencial, la zona comercial del Mall Open Plaza, y esa es una zona residencial, y luego al frente, en la otra vera del río, en la misma vera, pero un poco más arriba del río, está la urbanización Miraflores en Castilla, ¿ya? Y luego tenemos también la zona adyacente al Cuarto Puente, por el lado de Piura, que es el Colegio Santa María, toda la zona del gobierno regional, esa zona que está ahí. Entonces, es complicado, pues, porque realmente el mall está bien cerca. Mira, te estoy enseñando la foto. Sí, el mall es el número 3. Parece Río Amazonas, esto es increíble. Claro. Sí. Entonces, si uno ve la foto, sí, claro, el mall está cerquísima al río, pero realmente lo han construido, no en la vera del río, pero casi en el malecón, ¿no? Eso significa que está un poco más abajo del nivel, ¿no? Claro, y estas urbanizaciones muy pituquitas, muy bonitas, muy lindas, las han construido. Son nuevas sí, relativamente, tendrán 20, 30 años, y las han construido también a la vera del río. Entonces, o encauzas el río o drenas, pero si ustedes ven las partes más altas de Piura, no tienen ese problema. Incluso la Plaza de Armas, que es la parte más antigua, si se quiere, de Piura, sí, se ha inundado, pero no se han inundado las casas, se ha inundado hasta el nivel de la vereda. Sí. ¿Ya? Y de ahí, Baiza, perfectamente atendible con la cantidad de donaciones que se ha hecho. Por lo menos comida para una semana, para cada familia hay. Sobrado de lo que se ha donado. Y lo que, claro, falta es la reconstrucción de la casa, pero hasta que no baje el agua no se puede hacer nada, salvo esperar y, como dicen, no psicosearte, ¿no es cierto?, no generarte y llenarte de ansiedad, sino esperar el auxilio. Pero en términos generales, ¿cómo se está percibiendo la acción del gobierno en Piura? Sí, que lo hay. ¿Positiva o negativa? ¿Qué dirías tú? Yo diría que positiva, porque han estado los ministros que han venido entregando en cada lugar, tratando de llegar con los helicópteros. Claro que la infraestructura, por ejemplo, de helicópteros tenemos 3, ¿no? Entonces tampoco se va a abastecer todo. Claro. Y lógicamente sí, lo que sí se ha percibido en Piura es que las autoridades locales son las que han tenido los problemas en la entrega, porque ellos son definitivamente el gobierno central de entrega. O sea, no hay una imputación al gobierno central, pero sí a las autoridades locales. Sin embargo, hemos visto al gobernador regional ayer, pues, en medio del río, ¿no? Estaba preocupado, pidiendo disculpas. Bueno, a veces hacemos media culpa, pero yo le diría, no, si se hubiera hecho efectivamente las labores de prevención, las cosas no hubieran pasado como han pasado, ¿no? O sea, realmente ahora nos queda como lección, yo siempre le digo como moraleja, pues hay que hacer bien las cosas para no tener los problemas que tenemos, porque si Piura se está tropicalizando para tener lluvias permanentes, yo creo que aquí hay un trabajo efectivo que hacer, claro, ahora, con alcantarillas y todo mucha eso, ¿no? Gente que ha gastado mucho dinero, imagínate el centro comercial, Totus, etcétera, las urbanizaciones más caras que se han hecho en el Chipe, hubiera podido gastar en un muro de contención, pero lo que nos explican los expertos es que nadie imaginó que el río se saliera así, y nadie ha visto en su vida que el río se saliera antes así. Ahora, probablemente se ha salido así, ¿no es cierto? Pero en los mapas de inundación, digamos, trabajados, no había posibilidad de que eso pasara. ¿Es cierto eso? Verdad que sí, y alguien hacía recordar la época del año 25, inclusive más atrás, el año 1910, que sí ocurrió esto. Entonces, imagínate, tantos años han pasado para hoy lo que nos ha pasado realmente, porque usted ve el centro de la ciudad de Piura está inundado de agua, la Plaza de Armas. No, sí, eso sí lo he visto yo en el 83, pero como es ahora, es como un espejo de agua, ¿no? Y luego se va. Exactamente, no llega a entrar pues a la catedral, no llega. Entonces, no llega, sí. Se retira. Lo que hace recuperar
lo que hace el río es recuperar lo que le quitaron, ¿no? En su época. Así es. Ahora, como te digo, el centro comercial no estaba ahí, el Chipe no estaba ahí, eso eran chacras. Entonces se inundaban y se desinundaban. Ahora habrá que hacer enormes muros de contención, enormes muros de enrocamiento para que el agua no se vuelva a salir por ahí. ¿Verdad que sí? En primer lugar es eso efectivo. La descolmatación del río tiene que darse definitivamente, porque la colmatación que tiene es fuerte. Entonces, ese es el primer trabajo. Luego, los muros, y buenos muros de contención, enrocados y todo, claro. Porque si no, pues el agua, la fuerza del agua es... Ayer hemos visto el fuerza del agua, pero... Ahora, lo que hay que destacar es que los puentes están intactos, ¿ah? Estarán cubiertos de agua, pero están intactos. Sí. No se ha caído ninguno. El puente San Fierro nos preocupó porque apareció una cangrejera hacia la orilla izquierda, hacia el barrio norte de Piura. Se trabajó allí, bueno, hay que reforzarlo, ¿no? O sea, han soportado los puentes realmente, a pesar de que encima de ellos pasaba el agua, el caso del cuarto puente. Ahora, en este momento ya el nivel del agua del río Piura ha bajado debajo del puente ya. Sí, ha bajado ya considerablemente. O sea, ya se puede ver claramente el puente Sánchez Cerro. El puente, cuarto puente, que era el puente que no se veía. Ajá. Entonces ya se puede ver realmente, ¿no? Okay. Pero se está tomando previsiones porque solamente está pasándose por el puente Bolognesi el tránsito vehicular, y por los demás puentes el el paso peatonal. Ok, entonces todavía, entonces ya hay tránsito vehicular por el puente Bolognesi, eso es una buena noticia, y por lo menos en el resto ya es peatonal, por lo tanto ya no están las dos veras del río pues incomunicadas, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. Bueno, y esos son puentes bien construidos, pues, porque para que te pase un río encima y aguantes, estamos hablando de puentes que se han construido muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco, Rosa María Palacios, y que ese apoyo moral, esa buena fuerza, esa buena vibra que nos imponen para que los piuranos nos recuperemos, se siga adelante y esperamos ver recuperada nuestra querida Piura, Rosa María. Por supuesto que se va a recuperar. Lo único que uno se repara es la muerte, todo lo demás se repara. Y yo he visto a Piura levantarse el año 83 sin ningún problema, el año 98 también. El 83 duró más, se demoraron como 4 años, pero lo hicieron. Y Piura se va a levantar. Ahora, lo que se necesita ahora es trabajo, y yo sí creo que hay una buena noticia para los piuranos, para la gente de Chiclayo, Trujillo, de Guarmey, de Chimbote. Va a haber trabajo, va a haber mucho trabajo, y el Estado va a tener que emplear a mucha gente en construcción civil. Entonces yo creo que eso va a ser, apenas se calmen las lluvias, una generadora de trabajo inmensa, ¿no es cierto?, que va a generar pleno empleo en toda esta zona para la reconstrucción. Y esa creo que es la buena noticia que trae esta tragedia, porque detrás de la tragedia tiene que haber el levantamiento, y el Estado había previsto para este año hacer un esfuerzo fiscal. De justamente el esfuerzo fiscal va a tener que destinarse a lo que es construcción civil. De todo, ¿no? De rehabilitación de carreteras, rehabilitación de puentes, descolmatación de ríos, enrocado. Eso necesita mano de obra de construcción civil, mano de obra no calificada en muchos casos, que puede participar activamente en la reconstrucción. Va a haber trabajo, aparte del trabajo particular que siempre uno tiene que hacer en su casa. Es un trabajo temporal que los ayuda a reimpulsarse, ¿no? Y a reparar sus casas. Por supuesto. Entonces es un ingreso que te va a permitir reparar pues la cocina que perdiste, o la refrigeradora, sacar el lodo de tu casa. De repente te das cuenta que los cimientos de tu casa no están bien, entonces tienes que volver a hacer la casa, pero hacerla de material noble, pero ya protegida, ¿no es cierto?, con un muro de contención que está absolutamente calzado y enrocado para que el río no se salga. Esas son las tareas urgentes que hay que hacer, y ojalá que este gobierno deje ese legado, ¿no?, para que dentro de 25 años no estemos discutiendo las mismas cosas. Vamos también a la pausa, pero recordar lo que nos ha dicho el colega desde Piura. El problema no es con el gobierno central, ahí están todos muy agradecidos. El problema es con los gobiernos municipales, ¿no es cierto?, que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que lamentablemente es a través de ellos que se tienen que entregar las cosas, y muchas veces no lo hacen. Por eso muchas de las personas que donan, ¿no es cierto?, prefieren que done Cáritas, que done ADRA, que donen instituciones de la iglesia, cualquier institución menos el municipio, porque están preocupados de que no llegue su donación. No confían en sus autoridades. Ese es el problema. Ahora, sí confían en la iglesia, y felizmente la iglesia está trabajando y también está tratando de darle de comer al mayor número posible de personas en estos días tan difíciles. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, tenemos un canal en YouTube. Suscríbanse. Sodomco, volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos. Bueno, continuamos. Estamos con Abraham Levy en línea, me parece. Lo tenemos en línea ya en comunicación. Muy buenos días. Hola Rosa María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a conversar un poquito de los pronósticos del Senami y de lo que nos espera en los próximos días. Esa es la gran preocupación. El río Piura puede estar bajando ahorita, pero ¿qué va a pasar después? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Hay algún indicativo de lo que pueda pasar? Sí, a ver, primero, buenos días a tu vasta red de oyentes. Yo quisiera destacar, Rosa María, primero, casi 3.500 metros cúbicos por segundo. Esa cantidad de agua es asombrosa verla en la costa peruana, ¿no? Claro. Eso es producto de que el Niño al final del día lo que ha producido es un cambio en el clima de Piura, y de volverse un clima seco ecuatorial se ha convertido en un clima tropical y tenemos pues caudales del trópico, ¿no? Podía comparar en la mañana en la tele que el caudal que estamos viendo, pues, por ejemplo, el que podemos ver pues en el río Guayaga, a su paso por Huánuco, no a su paso por Loreto, evidentemente, pero son caudales amazónicos. Claro. Y lamentablemente no hemos podido soportar este volumen. Y el río Piura, cuando pasa el puente Independencia, que es el último puente que hace el conecte, por el cual cruza la carretera panamericana, se vuelve muy plano. Entonces, en un ambiente muy plano, siendo un río que no llega a la costa, la inundación pues resulta muchas veces inevitable. Ahora bien, el río ha bajado de 3.500 a 1.500, ha perdido 2.000 metros cúbicos en casi 15 o 18 horas, no tengo el número exacto en la cabeza, pero ese mismo caudal es el que estamos viendo, Rosa María, ahora en Tambo Grande, a unas 12 horas de flujo, digamos, ¿no? O sea, esperamos que el caudal se mantenga en ese volumen durante casi todo el día, y ahora es donde viene el pronóstico del Senami y de todas las agencias internacionales que tienen modelos de predicción de lluvias que indican que hoy va a llover un poco más en la región y mañana particularmente podría llover fuerte. Entonces hay un riesgo ahí, pues, ¿no? Evidentemente. Así es. La alerta la tienen en Senami hasta el sábado 1. Así es. Ahora, todo depende de dónde caiga la lluvia. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si la lluvia cae donde cayó el sábado, que es en la parte alta, desde la naciente misma del río Piura, que es en el cruce entre Lambayeque, el va por la carretera de Olmos hacia el Alto Piura, desde la zona del Virrey, cuando esa lluvia cae muy fuerte de ahí hasta Chulucanas, pues toda la parte alta del río se carga con todos sus afluentes y todo el depósito de agua concurre en la ciudad de Piura. Si por el contrario la precipitación se orienta más hacia la zona media y hacia la zona baja, evidentemente ya la carga sobre el río acaba resultando siendo menor y el riesgo de inundación igualmente. Entonces, esos son los escenarios que no podemos distinguir en este momento cuál es la orientación final de las próximas lluvias. Todo depende del viento, ¿no es cierto? Bueno, depende del viento esencialmente, ¿no? Donde acomode las masas de humedad, de aire húmedo que van a producir nubes, y en segundo lugar, digamos, dónde se va a generar la inestabilidad o la condición para que se formen estas nubes, ¿no? Si se forman en la zona media o en la zona alta. Normalmente la temperatura del mar, Rosa María, frente a la costa de Piura, mientras más alta es, digamos, hay mayor propensión a que la lluvia alcance a la costa, ¿no? Lógico. Entonces, desde la parte alta hasta la costa, o sea que se formen tormentas. Y ese dato ha variado, o sea, el dato de la temperatura. Ese dato se ha mantenido hasta ayer en el último informe de la Dirección de Hidrografía de la Marina, que tiene un consistente trabajo en la base ahí en Paita de medir esto en 28 grados y medio, ¿no? Es una temperatura que supera el umbral de la condición tropical y faculta la presencia de estas precipitaciones. Esas temperaturas también las teníamos hace algunos días en La Libertad, ya no las tenemos. Ya. Por eso se fueron gracias a Dios se han ido O sea, lo que podemos decir es que la masa, digamos, de la corriente Humboldt ya está entrando, ya está subiendo, una corriente más fría. Digamos que el nivel de calentamiento en la zona de Ancas y de La Libertad ha disminuido, ¿no? Mucho va a depender, evidentemente, en los próximos días de cómo se mueve este balance entre temperaturas del mar y los vientos de la costa, que ya han empezado a intensificarse, sobre los cuales también hay una alerta de incremento entre Ancas y Tacna,
a partir de hoy y hasta el viernes, cuyo efecto práctico siempre resulta siendo, por lo menos, evitar un incremento de la temperatura del mar, si es que no es bajarlo, ¿no? O sea, parece entonces, si la temperatura comienza a bajar de sur a norte, bueno, parece que en el norte en algún momento va a tener que bajar también. Así es, y eso también va a depender, Rosa María, del espesor del calentamiento, ¿no? En el caso de la costa de Lima, por ejemplo, nuestro calentamiento de nuestras playas no era de no ocupaba una porción, digamos, significativa de la columna de agua, ¿no? Y claro. si iban a la playa encontraban algunas playas frías y algunas playas calientes, producto de la mezcla de ambas aguas frías y calientes. En el caso del norte, el informe del ENFEN, el último, por lo menos daba cuenta de algunas decenas de metros de aguas, digamos, superficiales, subtropicales, provenientes del Ecuador, que son tan calientes, ¿no? Bueno, hay buenas noticias y noticias preocupantes, pero por lo menos parece ser la tendencia. Yo creo, y tú creo estarás de acuerdo conmigo, de que estamos ya empezando a notar lo que es importante en estos temas, una tendencia, ¿no? Así es. Una tendencia que es el desplazamiento ya al norte de los efectos, digamos, tan duros del Niño, y que eventualmente habrán de desaparecer, si Dios quiere, lo más pronto posible, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Abraham Levy, por estas noticias. Un comentario más, sí, por favor. Las personas que trabajan conmigo ahí en Ambián llevan un control de las precipitaciones, y ayer han encontrado que la lluvia acumulada en la ciudad de Piura, en el aeropuerto de Piura, este mes de marzo, es mayor a la registrada en ese mismo lugar en 1983, en marzo, y en 1998. Así es. O sea que estamos viviendo una condición realmente extrema. Claro, eso es lo que yo discutía con la gente. La gente dice, nunca hemos visto algo así. No hemos visto. O sea, por lo menos el 83 fue duro, pero no así, ¿no? A ver, el 83 tuvo el agravante de que el Niño se potenció entre abril y mayo, y las lluvias más fuertes fueron en mayo. Absolutamente inusual. Y llovió en Piura hasta el 15 de junio. Claro. Aún más inusual, ¿no? Entonces ya la destrucción, digamos, por efecto de agotamiento y fue lo que nos trajo pues el Producto Bruto a casi 9 o 10 u 11 puntos abajo. Pues, que parece ser que en este caso no va a afectar la productividad del país, lo cual es notable, ¿no? Después de todos los daños. Ahora, yo quisiera también hacer mención a lo siguiente. Se ha repuesto el flujo de agua en buena parte del canal principal de Chavimochi. Y lo mismo con los canales, con el canal de Madre de Pejeza, el canal Talambo. Por acción de mucha maquinaria y mucho esfuerzo privado de los agricultores de la zona, para quienes el suministro de agua es un asunto pues de vida o muerte, ¿no? Eso no tuvimos en el año 98. Eso. Y es un impacto positivo de todos los agricultores trabajando juntos, porque uno solo no lo puede hacer, están logrando mantener los flujos de agua, porque los suelos van a quedar húmedos y dentro de la desgracia van a haber algunas posibilidades para un segundo semestre bueno. Sí, en ese sentido, en infraestructura agrícola hemos estado mejor preparados que en el 83, eso está clarísimo. Mucho mejor. Y con una capacidad de respuesta infinitamente mayor también, Rosa María. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Abraham Levy, el hombre del tiempo, por estar siempre atento a estos fenómenos y siempre dándonos información muy puntual sobre lo que puede pasar en los próximos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, último que quería destacar el jefe y en su atención médica. El presidente de la República está en este momento en Huachipa examinando la famosa planta de tratamiento de agua de la cual Alan García despotricaba y que entregó en pésimo estado al gobierno anterior y que han tenido que reparar a toda marcha, no ahora, sino hace más de 2 años, con un litigio gigantesco. ¿Contra quién creen? Contra Camargo Correa. Esos eran los ahijaditos, ¿no? Una planta que costó 800 millones de soles, ¿no? Y que no se da abasto para hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces el presidente está en este momento en la planta de Huachipa, haciendo la inspección para ver si es suficiente con esa otra planta de tratamiento, supuestamente la más grande de América, poder arreglar el problema del suministro del agua en Lima, que por el momento está, gracias a Dios, garantizado. No es la misma situación de nuestros hermanos en el resto del país que están teniendo agua por horas. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar también con nuestros colegas de Guarmey para ver cómo están,
sabemos que están mejor, que las cosas están cambiando. Obviamente vamos a tratar de hablar con Catacaos y también, si es posible, con Abraham Levy para ver si sigue lloviendo o no. Nosotros seguimos y les recomiendo a todos seguir las alertas del Cenami. Si usted no sigue la página web del Cenami, sígala. Si no sigue por Twitter o por Facebook, sígalo, porque de verdad que da toda la información. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:22 tenemos información a esta hora desde Piura. Rosa María. Fidel Quintana nos contesta. Muchísimas gracias, Fidel. Sabemos que tenemos problemas en Piura de electricidad y que los celulares van perdiendo la batería. Pero queríamos un último reporte, Fidel, cómo están las cosas. Acá en Lima se dice que felizmente el nivel del río está bajando. ¿Ustedes han podido comprobar esto, por favor? Rosa María Palacio, muy buenos días. Precisamente para confirmarte que el nivel de las aguas del río Piura, el caudal, bajó. Ahorita se encuentra, según el último reporte, en 1.500 metros cúbicos, lo que significa pues, una buena baja de este caudal del río Piura, pero preocupados también porque en la zona de Malinga, zona de Tambo Grande y la zona de Chilucanas el día de ayer sí llovió. Entonces eso podría generar de repente una bajada nuevamente del caudal del río Piura, porque sus quebradas adyacentes son las que habilitan y le dan agua al río Piura. Entonces, cuanto más baje el río Piura ahorita, nos interesa para poder un poco recibir esa carga de agua de la lluvia de ayer, que menos mal en la ciudad de Piura no lo hizo, o sea, llovió ligeramente en la noche y de ahí paralizó y no llovió más. Pero lo que sí nos preocupa es la población que está pidiendo, sobre todo la zona de Catacao, donde ha sido bastante afectada por la inundación que se generó por el desborde del río Piura, y donde familias que estaban pidiendo que se les evacuara, había inconveniente. Definitivamente la parte aérea no funciona ahí porque no hay explanada donde el helicóptero pueda, en todo caso, aterrizar, y si lo hace, cuando la fuerza del motor del helicóptero llega, levanta calaminas y generaría más inconvenientes. Ya se está trasladando a la población con... Fidel, te voy a pedir que me escuche, que detengamos la conversación porque está el presidente hablando en este instante. El 10, porque esta es la primera etapa de la planta de Huachipa. Hay otra segunda etapa que está amarrada a obra de cabecera. Se podría llegar al 10, que sería un poco más de un tercio del suministro de agua de Lima cuando llegue a 30, digamos, ¿no? Ya. Bueno, el presidente es muy escueto en sus preguntas a los ingenieros y camina y dice, ya, listo, explíqueme, ¿qué sigue? Y sigue caminando. ¿No? Es una forma de administrar. Y bueno, Fidel, seguíamos contigo, que estaban más tranquilos porque nos dices que en la parte alta de Piura, las cabeceras del río, digamos, donde están los afluentes, no ha subido demasiado el nivel y por lo tanto se puede entender que el río va a bajar su caudal el día de hoy. ¿Es así? Es así, correcto, y una buena noticia. Sobre todo porque el informe oficial nos indica 1.500 metros cúbicos de 3.500, 3.600 que hemos llegado. Entonces ya se nota en todo caso una baja en el nivel, y esperamos que en los próximos días no siga lloviendo, a pesar que el Cenami ha pronosticado lluvias para mañana y pasado, pero en fin, creo que la fuerza de los piuranos, la fuerza de ustedes que nos apoyan moralmente, hará que las cosas no sucedan así. Si no, tendremos que actuar nuevamente, y aquí sí yo apelo a lo que tú has dicho siempre, la solidaridad. ¿Y por qué? Porque ya los albergues se han colapsado, hay mucha gente allí. Ayer hemos estado, por ejemplo, en la noche nos encontramos con la congresista pirana Marisol Espinosa, traía como 10 a 15 gentes y no tenía ya ingreso en el colegio Miguel Cortés. Menos mal que la solidaridad se impuso. Una señora vecina del colegio dijo, yo tengo un ambiente y podemos instalar a varias personas, y así se hizo. Qué bien, porque nos permite en todo caso decir que eso es fundamental. Pero se han aperturado otros hospicios, otros albergues, el colegio José Carlos Mariátegui, por ejemplo, y el mismo grupo aéreo número 7, ellos traen helicóptero a la gente que pueden traer, y ahí están cerca de 100 personas, por ejemplo, en el grupo aéreo número 7, recibiendo ese tipo de albergue. Entonces yo creo que aquí es fundamental tener lo otro que se ha generado, y que también es una preocupación. En la Unión, por ejemplo, ayer se generó la psicosis con un saqueo de gente inescrupulosa que lo viene haciendo.
y que lamentablemente en Piura también, en el centro comercial San Miguel, Santa Isabel, y el inundado ahora centro comercial López Plaza en Piura, ¿no? No, pero ahí lo importante es pedir el auxilio de la policía, por supuesto, y cerrar los locales. Otra cosa es que el local por sí mismo quiere entregar, ¿no es cierto?, las cosas que sabe que ya no va a poder vender porque están en fin, en mal uso o lo que fuera, pero muy diferentes son los saqueos, ¿no?, que están absolutamente prohibidos y hay que impedirlos a toda costa porque provocan psicosis. La ayuda va a llegar. Y como tú dices, lo importante es que también la gente se dé una mano. Todos tenemos parientes, ¿no? En una ciudad como Piura, yo no puedo creer, ¿no es cierto?, que una persona que se quede pues sin un hermano, sin un primo, sin un tío, sin alguien que acoja a su familia por unos días, ¿no? Hasta que finalmente las aguas terminen de bajar y se tenga que empezar a limpiar y a recuperar lo que se pueda recuperar, ¿no? Sobre todo en la parte de Catacaos, que es la más dañada porque son casas de un solo piso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se está aportando la ayuda, el rescate que está prestando el Estado? Cuéntanos un poco de eso. Sí, justamente hoy se confirmó que llega la ministra Marilú Martens, porque ella estaba en Piura, pero tenía que atender de repente algunas situaciones de su despacho, Ministerio de Educación, y hoy día llega ya porque se va a formalizar todo lo que significa ya in situ la plena colaboración, teniendo el inconveniente que hay sectores donde no se puede llegar porque inclusive las carreteras están totalmente mal, bloqueadas prácticamente, entonces va a demorar un poco. Lo que sí, pues, es importante que se ejecute, que las municipalidades hagan lo suyo, que entreguen realmente el material que se necesita y que lo tienen de repente ahí, entréguenlo, porque imagínate una lluvia, moja todo y al final no sirve. Y la intención es que sirva para ellos, sobre todo los damnificados, porque, repito, y eso siempre ha sido un gran problema, afectados podemos estar todos, pero damnificados son pocos. Exactamente. Es decir, pues, ¿no? Y ahí es donde tenemos que actuar. Exactamente. Son entre 10.000 y 15.000 damnificados ya ahorita, el número exacto, que es una cifra perfectamente atendible, en todo corre abajo. Catacaos sí está duramente inundado. Las imágenes son muy muy fuertes. Catacaos está inundada hasta la catedral de Catacaos, la iglesia de Catacaos está inundada, y en eso hay que digamos, poner el hombro y sacar adelante a la población, porque es digamos, como la capital turística de Piura, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos podemos organizar como la semana pasada, ¿no es cierto? Comida y ayuda, ha dicho la ministra que todavía es bienvenida. Lo que se está pidiendo son cosas más puntuales, bien interesantes. Primero, que los que quieren donar medicamentos sean farmacias, ¿no es cierto?, o la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque hay un problema bien grave con fechas de vencimiento y con origen, pues, de los productos, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Exactamente. Se aceptan donaciones de particulares siempre y cuando se adjunte la boleta de compra o venta en un establecimiento autorizado, ¿ya? Y dos, que se pide, por favor, que lo que se done tenga por lo menos 4 meses de vigencia. Lo que más se ha pedido son repelentes, pero el repelente más fuerte. ¿Ya? Hay una especificación especial para el repelente, que es el que mata a los mosquitos chiquitos. ¿Ya? Ese es el que han pedido. Mosquiteros. ¿Ya? Si se tiene, por ejemplo, miren, eso no es complicado de hacer si es que se tiene la gracia y el estilo para hacerlo. Es decir, te compras la completa, pues el tubo de tul, ¿no es cierto? Y coses, ¿no es cierto? Es un tul de nylon, ¿no? Exactamente, sí, sí. El más delgadito, para que no pase la mosca, para que no pase el mosquito. ¿Ya? Y coses de acuerdo a los parámetros que te dé el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, el MINSA, tiene una lista en la página web a la que ustedes pueden acceder, las personas interesadas, y en esa lista está todo lo que se necesita de apoyo, digamos, de medicamentos de salud. Pero reitero, es una lista dedicada sobre todo a la industria farmacéutica y a las grandes redes de farmacias que pueden dar esto. Entonces, ese es el más o menos el pedido, ¿no? No donen así cualquier cosa porque hay que hacer exactamente lo que se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, están solicitando, hay una lista, ¿no? Medicamentos, dispositivos médicos, reactivos, equipos médicos, productos de higiene y otros insumos de salud pública. Entonces, en medicamentos hay una listita, ¿ya? Que es bien sencillo porque además está con los nombres genéricos, ¿no es cierto? Claro. No es nada complicado, pero para una farmacia esto es bastante sencillo. O sea, ¿qué están pidiendo? Desde paracetamol, ¿no es cierto?,
hasta, no sé, ácido, ese es aspirina, ¿no? Ácido acetil salicílico es aspirina, ¿no es cierto? Aguas para inyección, albúmica, alcohol etílico, o sea, etanol, frasco, no sé, alprazolam, amixicina, estoy leyendo desde la A hasta la Z, amoxicilina, ¿no es cierto? Y en qué presentación también, porque algunas cosas que las quieren en tableta, otras en frasco, otras en ampolla, otras en inyectable. Entonces, acá hay una lista larga de medicamentos que, como reitero, no son para cualquier persona como yo, como Ismael, que podríamos tener parte de esto en nuestro botiquín, sino para personas que puedan donar masivamente esto con una comprobación de que hay una compra hecha en un establecimiento o en una farmacia conocida. Así es, las cadenas de farmacias que tenemos, por supuesto, y los laboratorios que tenemos. Son 1, 2, 3 páginas, 3 páginas de medicamentos solicitados. Y en dispositivos médicos, Rosa María, algo importante, los que somos papás de niños pequeñitos sabemos lo básico que es una aerocámara pediátrica para, digamos, enfermedades respiratorias. Eso, ¿no? sí se puede donar, no es nada complicado. Agujas descartables. Agujas, no se imaginan el algodón, apósitos de toda clase, bolsa colectora de orina, que es bien complicado, es decir, cosas muy que se usan en un hospital o incluso en una posta, ¿no? Pero que se tienen que usar. Ahí también hay unas 3 páginas de insumos, ¿no? Sondas, máscaras, mascarillas, etcétera. Todo eso se puede donar. Y tenemos, por supuesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Laboratorios que hacen medicamentos y otros que hacen dispositivos médicos, ¿no? Y también están pidiendo reactivos. Los reactivos son súper importantes para hacer ¿qué? Para hacer análisis médicos que se hacen sobre la marcha. O sea, hay pruebas rápidas de malaria, pruebas rápidas para dengue, pruebas rápidas para hepatitis, ¿no? Pruebas rápidas para leptospirosis. Leptospirosis es una enfermedad bien común cuando se almacena el agua, que se transmite también por el vector de un determinado mosquito. Y la leptospirosis puede ser muy grave, muy complicada en niños pequeños y en ancianos. O sea, sí puede matar. Lamentablemente, no es una enfermedad grave si se le trata, pero si no se le trata y si no se le diagnostica, pues se confunde a veces con un resfrío. Claro. Y no es como el dengue, no, se confunde con un resfrío fuerte. Pero es una enfermedad típica de estas situaciones. Obviamente el MINSA lo tiene muy claro. También hay equipos médicos, como habíamos dicho, todo, desde balón de oxígeno portátil, camas, camillas, carpas con piso, coches de paro cardíaco, collarines para adultos, desfibriladores. Miren, hay una cantidad impresionante de cosas que se pueden donar y acá están todos. Y luego en toallas, productos de higiene, ¿no? Sí, productos de higiene, fíjense en la lista. No es chiquita, nada chiquita pero buena. Pañales, toallas higiénicas, toallas húmedas, pasta dental, jabón, cepillo de dientes, champú de permetrina, no sé por qué y bolsas negras para basura. Que eso se necesita un montón, de 10 litros, de 15 litros, 50 litros. Eso es lo que está pidiendo el ministerio en su lista de donaciones. En este caso, obviamente, pañales, ahí no se necesita probar de dónde la procedencia, porque no hay una gravedad en conceder su procedencia. Y otros insumos médicos, acá está lo que se ha pedido: bloqueadores solares, mosquiteros, alcohol gel de litro, repelentes con DEET, así se llama, repelentes con DEET, mallas de alambre de rollo de diámetro de 9 por 30, mallas de alambre de 1 punto por 30. Eso es para armar los mosquiteros, ¿ok? Entonces, repelentes con DEET, alcohol, mosquiteros y bloqueadores solares. Todo lo que se puede hacer para poder dar ayuda a la gente que ahorita se está encauzando nuevamente, como ustedes saben perfectamente, a través de Palacio Gobierno, que es un punto de acopio que sigue abierto, y por supuesto en todos los puntos de acopio que ustedes ya conocen. Pero ahorita la urgencia creo que está más aquí que en cualquier otro lado, en la parte de salud, sobre todo por la epidemia que puede causarse. Gracias a Dios, la zona de Huachipa, Carapongo, que se preveía que podía haber una epidemia grave, como nos dijo Monseñor Roberto Stroman, ha sido drenada muy rápidamente y la gente está en carpas todavía, las que han perdido sus casas, pero están atendidas incluso por brigadas médicas. Preocupación de la ministra,
que los médicos en Piura no han descansado en muchas horas. Los dos hospitales, el de salud y el del MINSA, están abiertos. Gracias a Dios tienen sus propios grupos electrógenos, pero hay que, hacer turnos, ¿no? La gente no puede trabajar 34 horas, pues 24, 36 horas. Y ha venido mucha ayuda de Colombia, a la cual se agradece muchísimo, porque no solamente mandó helicópteros, sino también médicos, brigadistas, gente que está ayudando activamente en el rescate de víctimas.